Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Los invito, así como estamos, a inclinar nuestros rostros y tener una palabra de oración antes de abrir la Biblia. Querido amante Padre, que estás en las alturas de los cielos y que en esta mañana estás aquí con nosotros y con cada uno de nuestras familias, en nuestros hogares, te rogamos humildemente, Señor, que nos ayudes y nos bendigas ahora que vamos a abrir tu palabra, para que podamos escuchar tu mensaje, para que podamos entender, Señor, tu mensaje, y para que decididamente, Señor, tu palabra pueda reformar en nuestra vida lo que haga falta, y podamos, Señor, servirte y esperarte de mejor forma. Querido Padre, humildemente te lo rogamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quisiera invitarnos a que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, y vamos a comenzar a introducirnos en el tema. El tema de esta mañana se llama Sin Wi-Fi. ¿Quiénes están sin Wi-Fi? ¿Quién hoy no tiene Wi-Fi? Yo no tengo Wi-Fi. Si bien hay una red de Wi-Fi, yo no tengo Wi-Fi. No sé si a ustedes les pasa, pero esta semana en nuestra casa nos quedamos sin Wi-Fi. Y sin cobertura de Wi-Fi, obviamente no tenés conectividad a Internet, así que hay muchas cosas que ya no podés utilizar. Por ejemplo, redes sociales se complica para utilizar. Ahí empiezan la pelea de quién tiene datos, quién no tiene datos, ¿no? Las opciones y las alternativas a las fuentes de Wi-Fi. Nosotros tenemos en nuestra casa la red de Wi-Fi, se llama Familia, y la contraseña es contraseña. Entonces es fácil, cada vez que una persona viene dice, bueno, puede poner contraseña, y ahí sí es con ñ, con i, y es fácil de conectar. Y todos los celulares tienen eso, y las pantallas, las computadoras, todo tienen, ya entran a la casa y automáticamente se conectan, ¿verdad?, a la red. Cuando se corta, como esta semana hemos vivido, se corta la señal de Wi-Fi por X razón, hay que empezar a buscar las alternativas. Y la primera alternativa que aparece es el celular, que tiene sus propios datos. Pero la computadora, por ejemplo, no tiene sus propios datos. Entonces ahí ya se genera una complicación de conectividad. Y las pantallas, las televisores, los televisores tampoco tienen datos propios. Así que también genera otra complicación, lo mismo el módem, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y empieza a haber complicaciones y hay que buscar alternativas y cómo solucionarlas. Así que hasta que vuelve a restablecerse la conexión de Wi-Fi, hay varias complicaciones. En mi caso, complicaciones también laborales. Se me complica la comunicación con mi jefe, con mis compañeros, ¿sí? Tal vez con clientes. A quien estudia se le complica también, por ejemplo, para poder estudiar, bajar material, subir, si tiene que hacer un examen online. Hoy están muy utilizables las reuniones virtuales, ¿sí? Sea plataforma Zoom, plataforma Meet, etcétera, etcétera. Y genera complicaciones. No tener una buena fuente de Wi-Fi segura, confiable, eficiente, genera complicaciones. Y el tema de esta mañana nos hace alusión a lo que es quedarse sin Wi-Fi. No tener Wi-Fi. No tener una fuente de conexión. Una fuente que nos permita realizar nuestras actividades a tiempo. Y también vamos a evaluar cuáles son las alternativas cuando no tenemos una buena fuente de conectividad, qué cosas realizamos, qué cosas se realizan, y vamos a utilizar una historia bíblica para esto, ¿sí? Y luego vamos a ver cuál es la verdadera fuente de Wi-Fi y cómo poder tener una señal constante. Vamos a ver qué es lo que pasó en el centro de emisión de Wi-Fi del pueblo de Israel. Capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 29, ¿sí? Versículos 29 y 30. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él.
Muy bien, ubicamos geográficamente la fuente original del Wi-Fi, ¿sí? El área de cobertura, por así decirlo. Vieron que el Wi-Fi, cuanto más cerca estamos del emisor, del módem, mejor señal tenemos, y cuanto más nos alejamos, la señal se debilita hasta que nos desconectamos. Acá el rey Acab, líder del pueblo de Israel, líder, dirigente, gobernante, rey de Israel, donde estaba el centro del pueblo de Dios, él está en el epicentro donde se dirigen todas las cosas, ¿verdad? Y incluso él es la persona que dirige al pueblo de Israel. Él es la persona que dirige al pueblo de Israel, pero tiene algunas características. No era un buen gobernante, ¿verdad? Dice acá que no era un buen gobernante, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y no solamente se portó mal, sino que fue el peor. De él para atrás no hubo ninguno que se haya portado tan mal como él. Él dice acá que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los anteriores. Más que todos los anteriores. Vamos a pegar un saltito, capítulo 17, versículo 1. Tenemos al rey del pueblo de Israel, ¿sí? Al gobernante del pueblo de Dios, que se porta mal. Y viene capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Muy bien, vamos a analizar a estos dos personajes y sus diferencias. ¿Sí? En primer lugar se presenta a Acab como rey de Israel, ¿verdad? Acab, gobernante de Israel. Y ahora se presenta a Jehová como Dios de Israel, ¿verdad? Pequeña diferencia de autoridades, ¿no es cierto? Uno es rey, sí, gobernante, tiene un área de cobertura, tiene un nivel de autoridad, un poder de decisión y de ejecución, pero el otro personaje que se presenta, el personaje de la historia, Dios, ¿verdad? Rey, Dios. Lo primero que este mensajero de Dios le dice: vos sos rey, sí, tenés tu autoridad absoluta dentro de la nación, dentro del país, y políticamente más o menos, pero sos el gobernante, vos tomás las decisiones y ejecutás las acciones, el pueblo te sigue a vos. Pero ahora viene uno que es un poquito mucho más grande que vos, Dios de Israel. Vos sos rey de Israel, eres Dios de Israel. Y el Dios de Israel, que tiene más capacidad, más cobertura, es un ser más impresionante, infinitamente más grande, infinitamente más poderoso. Dios, Yahvé, y no solamente le dice Elohim, Dios, como los dioses que vos estás acostumbrado a adorar y con los cuales te relacionás, sino que además Yahvé, Jehová, Dios sobre todas las cosas, Dios todopoderoso, no es solamente Dios todopoderoso en el universo, sino que además de este pueblo que vos dirigís, Él es el Dios. Y Él te está diciendo a vos que vos sos inferior. Y no solamente te está diciendo que sos inferior, sino que además te está diciendo que va a suceder algo por todo lo que vos venís haciendo. Y lo que va a suceder es que, ni más ni menos, no va a llover. Eso significa, para quienes viven del campo, de los animales, significa que no va a haber comida. ¿Sí? Hoy en día nosotros no estamos muy familiarizados con el hecho de que llueva o no llueva, por lo menos en nuestra economía acá en Buenos Aires, no nos afecta tanto que llueva o no llueva. Pero si viviésemos en el campo y tuviésemos que criar animales, y si no llueve no hay pasturas, si no llueve no hay pasturas, los animales empiezan a morir, no hay vertientes de agua, no hay corrientes de agua, entonces ya no hay fuentes y entonces empieza a haber necesidades, y cada vez las necesidades son más grandes. Y las necesidades en un corto periodo de tiempo nos condicionan, pero nos condicionan limitadamente. Pero cuando las necesidades son muchas y todos tenemos las mismas necesidades y eso se prolonga en el tiempo, entonces empiezan a aparecer las naturalezas bajas del ser humano y empieza a haber una competencia por los recursos y entonces empieza a haber situaciones violentas y cada vez más violentas para poder solventar esa situación, ¿verdad? Acá
no solamente se presenta a Dios, a Jehová, Dios de Israel, sino que también se presenta a Elías. Elías, la palabra Elías en hebreo proviene de Eliyahu, o es un derivado de Eliyahu. Y Eliyahu significa Jehová es mi Dios. ¿Sí? Así que al rey Acab, el más malo de todos los malos, viene una persona que se llama Jehová es mi Dios, y Jehová es mi Dios le dice: Jehová Dios de Israel ha dicho que no va a llover. Todo esto es un tremendo sermón para Acab. Todo esto es un tremendo sermón. Imagínense ustedes que se encuentran con un ángel, como nosotros imaginamos a los ángeles, ¿verdad? Luminosos, espectaculares. Y este ángel nos dice: mirá, Pablo, vos estás haciendo las cosas mal. Y no solamente estás haciendo las cosas mal, sino que además ahora vas a empezar a cosechar las consecuencias de lo que vos estás haciendo mal. Y te va a ir muy mal. Y te va a ir muy mal. A mí me hace pensar esto en Acab, Dios de Israel, ¿verdad? Acab, rey de Israel, ¿verdad? ¿Quién es el rey de mi territorio personal? De mi vida. ¿Soy yo el rey de mi vida? ¿Soy yo el que decide, el que determina, el que ejecuta en mi vida? ¿Soy yo el dueño de todo lo que pasa en mi vida? Mi vida la manejo yo y nadie más que yo. ¿Quién es el rey de mi vida? Y si yo soy el rey de mi vida, entiendo que además de ser yo el rey de mi vida, tiene que existir un Dios de mi vida, y que el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, Jehová, el Dios del cielo, no solamente es Dios en el cielo, sino que también debe ser Dios en mi vida, y que soy yo el que tengo que acatarme a Él y no Él acatarse a mis gustos, a mis necesidades, a mis deseos. ¿Cómo es nuestra relación? ¿Quién es superior en mi vida, yo o Dios? Y saben, acá en esta historia parece que el rey Acab creía que él era superior al Dios de Israel. Y se había casado con alguien el rey Acab, ¿verdad? Dice allí en los versículos anteriores que Acab había buscado una esposa en un reino pagano, ¿verdad? Y el nombre de su esposa era la que adora a Baal, ¿sí? La que adora a Baal, Jezabel. Personaje peculiar como pocos en la historia de la Biblia, Jezabel, ¿no? Una persona que no solamente influía de forma negativa en Acab, sino que a través de Acab influía de forma negativa en todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Introdujo allí no solamente la adoración a Baal, que ya existía, sino también la adoración a otro tipo de dioses, Y dioses es la palabra correcta, ¿verdad? Dioses, Dios para la lluvia, Dios para la cosecha, Dios para la siembra, Dios para la fertilidad, Dios para la guerra, Dios para la paz, dioses para distintas cosas, ¿verdad? Dioses para distintas cosas. Dioses que competían entre sí, dioses que se vencían entre sí, y eso se trasladó a la religión interna del pueblo de Israel. Y yo me pregunto qué dioses hay en nuestra vida, ¿no? ¿Qué cosas compiten en nuestra vida que están en el lugar o pretenden estar en el lugar que solamente Dios debe estar rigiendo, que solamente Dios debe estar gobernando? ¿Qué dioses dominan mi alimentación? ¿Cuáles son los dioses, las autoridades que están allí dominando y rigiendo mi alimentación? Lo que veo, ¿no? Lo que consumo, lo que hablo, con quiénes me relaciono, qué cosas me gustan, en qué cosas encuentro deleite, placer, en qué cosas entretengo mi tiempo, Y esos son los dioses de mi vida, los dioses que se han introducido y están ocupando un lugar que solamente le pertenece a Dios, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 2. Vino palabra de Jehová a Elías diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te alimenten allí. La situación era terrible, ¿verdad?
En el capítulo 9 del libro Profetas y Reyes y en el capítulo 10 nos comenta esta escena. Y nos abre un poquito más el panorama. Dice que en el momento en el que Elías se presenta delante de Acab, estaban allí los soldados, el séquito de nobles, ¿no es cierto?, todas las personas alrededor del trono, pero Elías no tenía una vestimenta muy lujosa ni llamativa, parecía más bien una persona que tendría necesidades económicas, necesidades físicas, y con sus vestimentas humildes y sencillas, Elías pasó entre medio de la multitud de los pudientes, de los ricos, los poderosos, y nadie se dio cuenta, nadie lo tomó en cuenta a Elías. Y Elías comenzó a caminar allí y llegó delante de Acab. Y se pronunció un silencio, entonces Elías le dice a Acab lo que acabamos de leer. Acab queda sorprendido y todos los que estaban alrededor dicen, ¿qué pasó? ¿De dónde salió este hombre? ¿Y por qué dice esto que dice? Acab quedó tan estupefacto que no pudo reaccionar. Elías fue, hizo lo que tenía que hacer, dijo lo que tenía que decir, inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Desapareció delante de sus ojos. Y Elías, por mandato de Dios, se fue allí al arroyo Querit y allí Dios lo sostuvo. Pasó un año, pasaron 2 años, la lluvia no venía, hubo una persecución en el medio. Acab le contó a su esposa Jezabel lo que este profeta había dicho, y Jezabel, la esposa enojada, dijo, este profeta de Dios Jehová. Bueno, y todos los que sean profetas del Dios Jehová, córtenle el wifi, ¿no? Córtenle la cabeza. Y allí Jezabel organizó una de las primeras persecuciones, ¿verdad? Estate preparado, estate listo. Si vos vas a estar de parte de Dios, si tomás la decisión de ser de parte de Dios, de vivir una vida de parte de Dios, estate listo, estate preparado a que el mundo quiera cortarte la cabeza. Porque al mundo no le interesa que vos existas si vos seguís a Dios. Al mundo no le interesa los hombres y las mujeres que están dispuestas a pararse delante de quien sea a decir yo creo en Dios y Dios dice esto, ¿verdad? El mundo no quiere escuchar eso. El mundo no quiere escuchar eso y va a hacer lo que pueda, va a hacer lo imposible, va a poner todos sus recursos a disposición para callarte, para dominarte y para que vos dejes de ser de parte de Dios. Pero mientras el mundo hace lo imposible para acallar a quienes vienen de parte de Dios, y lo logra, muchas veces lo logra. Estas últimas semanas me puse en contacto con un amigo que no veía hace mucho tiempo, ni a través de las redes sociales, no hablábamos. Y lo encontré allí a través de las redes sociales. Me puse a conversar con él. Él era pastor, habíamos estudiado juntos, él estudiaba unos años adelante de donde yo estaba estudiando teología, y yo admiraba mucho sus actividades, ¿no? Y me gustaba mucho cómo él llevaba adelante su ministerio. De hecho, su vida había cambiado muchísimo, tenía un pasado muy triste, con distintas situaciones, violencias, delitos y demás, y su vida había cambiado tremendamente. Ahora estaba casado, tenía una nena hermosa, maravillosa, y un ministerio en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hace poquito nos encontramos a través de las redes sociales y me cuenta que hace ya 3 años que no es más pastor. Hace ya 3 años que dejó el ministerio, dejó la vida de iglesia. Por lo que entendí, no me lo dijo, pero por lo que entendí se separó, y está viviendo una realidad muy distinta a la que vivía antes, a la que llegó a vivir. Después de estar perdido en el desierto, encontró Canaán y ahora había vuelto al desierto, ¿verdad? La verdad es que me duele mucho haber escuchado esto y vivirlo tan de cerca, ¿no? Con alguien que conozco y que quiero mucho, Y si a mí me duele, y si a mí me conmueve, ¿cuánto más al Señor? ¿Cuánto más a Dios que dejó todo por nosotros, ¿no? Y después de luchar y batallar y hacer 1.000.000 de milagros, e incluso entregar a su Hijo, ver que nosotros, después de haber visto y vivido tantas cosas, nos vayamos de vuelta. Qué triste que debe ser para el corazón de Dios, ¿verdad? Escuchaba anoche al pastor Daniel Bosquet
pastor de la universidad, que hacía una reflexión al respecto y se imagina, ¿no? Se imaginaba una ilustración imaginaria. En el momento en que esté llegando el Señor Jesús y recibiendo a los redimidos, y así colocando la corona en nuestras cabezas, ¿no? Y contentos, y una algarabía y un regocijo, y los ángeles aplaudiendo, y todos contentos, batiendo sus alas, y los redimidos subiendo en las nubes de los cielos, y de repente Dios se acuerda de aquel hijo, de aquella hija, que habiendo conocido, se apartó de vuelta. Y decía el pastor también, ¿no? Decía, yo me imagino a Dios apartándose un momento de la fiesta y lagrimeando, ¿verdad? Y poniéndose triste, tal vez una tristeza incurable, ¿no? Eterna, por un alma que se pierde. En el centro de la conexión Wi-Fi había personas conectadas a la conexión divina y personas que estaban completamente desconectadas a pesar de estar dentro del pueblo de Israel. Y saben, se puede ser parte del pueblo de Israel, se puede ser líder del pueblo de Israel, dirigente del pueblo de Israel, y no estar conectado al cielo, y no estar conectado a Dios. No es una situación de ubicación geográfica, no es una situación de conocimiento intelectual, es una situación de relación personal con Dios. Y me gustaría que analices cómo está tu conexión con Dios. ¿Es una conexión real? ¿Es una conexión teórica? ¿Es una conexión de palabras? ¿Es una conexión intelectual? ¿De conocimiento, sí, yo sé que Dios existe? ¿O es una conexión real? Además de ser vos, tal vez el rey, el dirigente de tu vida, Dios es el Dios de tu vida. Y allí, cuando todo el pueblo de Israel se estaba muriendo de hambre, cuando en el centro del pueblo de Israel la sequía estaba matando a todos, saben que Acab y Jezabel adoraban al dios Baal, y el dios Baal era de los sidonios, de un pueblo extranjero, y en el centro del territorio del dios Baal estaba la ciudad de Sidón, la ciudad de Tiro, allá en el centro del territorio de Baal. Así que Dios le dice a Elías, mira, acá donde supuestamente están los que creen en mí, están sufriendo las consecuencias de no creer en mí. Y yo les voy a demostrar que yo no tengo un área de cobertura, que mi Wi-Fi se extiende más allá de lo que ustedes creen. Así que andate a Tiro y a Sidón. Versículo 8, capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 8. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El rey de Israel, el séquito de nobles de Israel, los más ricos de Israel se estaban muriendo de hambre. Cuanto más el pueblo se estaban muriendo de hambre. Y ahora Dios le dice, hay una viuda. ¿Viste que en Israel las viudas son lo menos de la sociedad? Bueno, allá hay una viuda que, como acá la consideramos lo menos de la sociedad, allá también. No tiene esposo, no tiene familia, no tiene riquezas, tiene un hijo pequeñito. Y allá yo te voy a sostener. Anda al centro geográfico de dominio del enemigo y yo allá voy a demostrar que yo soy Dios acá y soy Dios allá. Y entonces Elías se levanta y va hasta Sidón. Y cuando llega a Sidón la situación no era distinta. No llovía en Israel, pero tampoco llovía en Sidón. Ya hacía más de 1 año y medio, casi 2 años que no llovía. Los animales se morían, las cosechas se perdían, las reservas se terminaban, las ciudades se cerraban, las familias se peleaban entre sí por los pocos recursos que había, se robaban entre ellos. Y realmente la violencia era grave y el hambre era más grave. Pero Dios no tiene un límite geográfico. Y saben, nosotros muchas veces les ponemos límites geográficos a Dios. Nosotros muchas veces consideramos que el área de cobertura del Señor es hasta la vereda de la iglesia. Y de la vereda de la iglesia para allá se termina la conexión Wi-Fi del cielo. Y saben, no se termina. No se termina. No es una situación geográfica, material, física.
no está determinada por nuestras determinaciones, no está limitada por nuestros límites. Dios no tiene límites. Dios no tiene un área de cobertura específica. Dios está en todos lados. Y es Dios de Israel, pero también es Dios del mundo. Dios del universo. Y aunque muchas veces nosotros lo limitemos, Él no tiene límites. Así que allá, en Sidón, en el centro del territorio del enemigo, Dios demostró que Él era Dios. Y llegó Elías hasta allí, y yo me imagino a aquella mujer esa mañana. Siempre me imagino a esa mujer esa mañana. Estaba buscando la leña para preparar el último poquito de harina que tenía. Hace tiempo atrás usé esta misma ilustración y me acuerdo que pregunté a las damas presentes, porque acá la mujer nos dice cuánto tenía de harina y cuánto tenía de aceite, ¿verdad? Dice allí el capítulo 12, respondió ella diciendo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, ¿verdad? Un puñado de harina. Y aquí las damas presentes y quienes cocinen me van a poder ayudar. ¿Cuánto pan se puede hacer con un puñado de harina? Un puñado de harina. ¿Alcanza para 1 kilo de pan? Creo que no, ¿verdad? ¿Alcanza para medio kilo de pan? ¿Para hacer 3 pizzas? Para una torta frita tal vez alcance, ¿no? Un puñadito de harina. Y para una torta frita chica, ¿verdad? ¿Qué tenés en tu mano? ¿Cuántos recursos hay en tu bolsillo? ¿Qué capacidad económica está al alcance de tu mano? ¿Es mucho? ¿O es solo un puñadito de harina? Tal vez lo que vos tengas en tu mano y Dios pueda utilizar sea tanto como un puñadito de harina. Tal vez sea menos. Pero otra vez lo que acabamos de entender, así como Dios no tiene límites geográficos, también tampoco tiene límites en cuanto a su capacidad. Y si con una piedrita pudo vencer a un gigante, y de paso le regalo algo, pequeño paréntesis, ¿se acuerdan de la piedrita y el gigante, verdad? David y Goliat. ¿Se acuerdan que David había agarrado cuántas piedritas del arroyo? 5 piedritas. Yo siempre me pregunté por qué David agarró 5 piedritas y con una sola piedrita alcanzaba. Y saben, después descubrí que en Gat, de donde era Goliat, había otros 4 gigantes más, tal vez parientes de Goliat. Así que los gigantes de Gat eran 5. Así que tal vez David agarró 5 piedritas porque si, por la duda de que vinieran los otros 4, había una para cada uno. Poder suficiente para destruir y derrotar a todo el enemigo posible. Poder suficiente para multiplicar un puñadito de harina. Poder suficiente y más que suficiente para transformar la escasez de esa viuda, de aquel niño muerto de hambre, y poder no solo solventarse ellos, sino también sostener al profeta enviado de Dios. Y así esta mujer que estaba juntando las leñitas para su última comida, ¿ustedes creen que estaba muy apurada para juntar esas leñitas? ¿Estaba muy apurada para preparar la última comida? Yo creo que no. Yo creo que había sido un día triste, una mañana triste. Yo creo que estos últimos días que ella venía racionando lo último que le quedaba de harina, lo último que le quedaba de aceite, ella venía contando los días que le quedaban de comida. Y ya venía pensando en cómo iba a solucionar el sustento después de que se terminara la harina y el aceite. Y viuda como era no tenía muchos recursos para poder comprar o salir a comprar más recursos. Imagínense ustedes que en una situación de escasez de recursos, cuanto menos hay, más vale lo poco que hay, ¿verdad? Cuanto menos harina hay, lo poco que hay de harina más vale, ¿verdad? Más se cotiza.
Así que si usted tiene mucho dinero, cuando hay pocos recursos puede acceder a esos recursos porque tiene mucho dinero. Pero si tiene poco dinero y los recursos cuestan mucho, no puede acceder a esos recursos. Así que ella estaba en una encrucijada económica. Tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Significaban tal vez un día de comida, pero también significaban una buena entrada de dinero. Pero estaba allí en una encrucijada. ¿Qué hacer? Ella había decidido alimentar a su hijo con lo último que tenía. Es lo que le cuenta al profeta. Y le dice, ahora estoy en otra encrucijada. O te doy de comer a vos, o comemos nosotros. Y si te doy de comer a vos, no comemos nosotros. Y si comemos nosotros, no te doy de comer a vos. Pero dice en el libro Profetas y Reyes, la inspiración del Espíritu Santo, dice que ella, a pesar de todo lo que estaba pasando en su territorio de Baal, ella creía en Dios. Ella creía en Dios. ¿Y saben a qué me hace pensar eso? Ella no estaba en un territorio en el que todos creían en Dios. Ella estaba en un territorio en el que todos creían en otros dioses. Todos creían en Astarte, en Baal, en Moloch, en otros dioses, en otro tipo de dioses. Y ella allí estaba en el medio del territorio enemigo, ¿verdad? Pero ella creía todavía en Dios y a pesar de todo lo que estaba pasando, seguía creyendo en Dios. En tu territorio, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen lo mismo que vos crees? Y en tu territorio, esa creencia generalizada, ¿le gana a tu creencia? ¿O es tu creencia la que prevalece a pesar de lo que todos digan? A pesar de lo que todos crean. Tu conexión Wi-Fi con el cielo es lo suficientemente fuerte para sostenerte a pesar de las conexiones alrededor. O tenés señal débil, sin señal, dice el celular, ¿no? Cuando nos quedamos sin señal. ¿Cuántas rayitas tiene tu conexión Wi-Fi? ¿Cuántas rayitas tiene tu conexión con el cielo? Parece que la conexión de la viuda de Sarepta era fuerte, porque la viuda de Sarepta no dudó, no caviló. Te voy a dar de comer, es lo último que tenemos, pero te lo voy a dar. Y junto con su entrega vino la promesa. Y Elías le dijo, no te preocupes, dame de comer, que la harina en la tinaja no se va a terminar y el aceite en la tinaja no se va a terminar. Y así tal cual sucedió, ¿verdad? Durante muchos días comieron los tres. Comió su hijo, comió ella, comió el profeta. Y mientras todos alrededor se morían de hambre, ellos seguían comiendo. Y sabes, tal vez donde sea que estés, tal vez sea territorio enemigo. Estamos hablando de fe, ¿no? Tal vez tu fe esté denunciando la falta de fe de los que están alrededor. Tal vez tu estilo de vida, tal vez tus creencias, tus principios sean una nota discordante, distinta de todo lo que hay alrededor tuyo. De tus amigos, tus parientes, tu familia, tu barrio, tus compañeros, tus alrededores. Pero sabes, eso es un estandarte. Eso es como prender una lucecita en el medio de la oscuridad. Todos a tientas, todos mirando a ver qué pasa. Pero hay uno que está conectado con el cielo. Y tiene hambre, sí, tiene necesidades, sí, tiene problemas, sí, pero está conectado con el cielo. Y se nota que está conectado con el cielo. Porque tiene paz, porque está tranquilo. Porque pase lo que pase, está conectado con el cielo. Y tal vez esa lucecita es un puente para que otros también se puedan conectar con el cielo. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ser un canal de bendición para los que están alrededor tuyo? Capítulo 18.
capítulo 18, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Otra vez vuelve a explicar lo que estaba pasando, ¿verdad? Elías estaba en Sidón, ¿sí? Territorio enemigo, lejos de su casa, lejos de su territorio, lejos de su rey, lejos de Israel. Y Dios le dice, allá donde vos estás tranquilo, donde estás seguro, donde tenés comida todos los días, bueno, salí de ahí y vení acá a Samaria, donde el hambre es grave, donde no hay para comer, donde no hay agua, donde todos te quieren matar, donde mataron a los profetas del Señor, donde la reina Jezabel te está buscando, andate allá y presentate delante de acá. ¿Y qué hizo Elías? Sí, Señor, allá voy. Y sabes que muchas veces la vida cristiana es así. Salí de donde estás cómodo, de donde estás seguro, y vení que te necesito en territorio enemigo. Vení que necesito que le digas algo a alguien. Vení que necesito que demuestres lo que es ser un cristiano con principios, un cristiano que tiene una relación con Dios. Vení que necesito que le muestres al mundo lo que es un hijo mío. Y ese también es un llamado para nosotros. Vení, necesito que te presentes delante de acá y le digas lo que va a suceder. Y Elías va, ¿verdad? Y se junta allí con el rey Acab, y no solamente con el rey Acab, sino que Elías le dice que junte a todo el pueblo de Israel. Y se junta a todo el pueblo de Israel. Y además Elías le dice juntar también a todos los profetas de Baal. Y les hace un desafío, ¿verdad? Elías allí en el capítulo 18 hace un desafío. Bueno, ustedes van a presentar un sacrificio a Baal. Hagan el altar, presenten allí el buey, el sacrificio, y yo voy a presentar un sacrificio al Señor Dios de Israel, a mi Dios, al Dios que yo sé que es el Dios verdadero, al Dios que mandó la sequía, al Dios del pueblo ese que vos dirigís. Yo voy a presentar un altar. Y vamos a ver cuál es el Dios que responde, ¿verdad? Y ese es el desafío. Entonces el pueblo va a elegir hoy entre cuál de los dos dioses quiere adorar. Si va a elegir a Baal, al que ustedes adoran, el que yo sé que es un falso Dios, o va a elegir a Jehová de los ejércitos, que es el que mandó la sequía y es el que va a mandar la lluvia ahora por mi palabra. Vamos a ver a quién van a elegir después de esta situación. Comienza el día, comienza allí los sacrificios, los 400 profetas de Baal contra uno, 400 a 1. ¿Se imaginan ustedes defender lo que ustedes creen delante de 400 personas? 400, ¿sí? No 2 o 3 amigos con los que te enfrentás. 400. No 3 o 4 con las que nos sentamos a chusmear. No 4 o 5 los compañeros del colegio, del trabajo, de la universidad. 400. Y todo el pueblo atrás. Y el ejército. Y las armas. Y el rey. ¿Verdad? Tal vez a nosotros nos quede grande la camiseta de Elías, ¿no? Tal vez nos quede grande. Dice allí el versículo 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, vayan con él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra. ¿Cuánto tiempo hacía que estaban sin lluvia? 3 años y medio. 3 años y medio que no caía una gota de agua. Y hacía 3 años y medio que se lo habían dicho. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros vemos que lo que Dios dice se cumple? ¿Cuántas evidencias tenemos de que Dios no miente? ¿Cuántas veces hemos vivido las consecuencias de haber negado a Dios? ¿Cuántas veces hemos vivido los milagros y las bendiciones de haberle hecho caso? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo?
Y cuando tenemos que decidir si obedecer o no obedecer, nos quedamos callados, nos quedamos dubitativos. Porque saben, Dios puede hacer muchos milagros. Dios puede decirnos muchas cosas y puede demostrarnos muchas cosas. Pero si nosotros no decidimos en nuestro corazón que no son las situaciones las que nos van a determinar, sino que es nuestra relación con Dios la que nos va a determinar, entonces puede pasar de todo, pero vamos a seguir mudos, vamos a seguir claudicando entre dos pensamientos: si Dios o si el resto, si Dios o si lo que haya alrededor. El título del sermón de esta mañana era Sin Wi-Fi, ¿verdad? Sin Wi-Fi. ¿Y cómo estás vos? ¿Tenés la contraseña? ¿Tenés la contraseña para conectarte con Dios? Sí, sí tenés la contraseña. Está acá. Está en buscarlo todos los días. Está en acercarte a Él. Está en elegirlo a Él y no elegir al resto. Está en hablar de Él y no hablar del resto. Está en escucharlo a Él y no escuchar al resto. Podés estar en el medio del territorio de Israel. Podés ser dirigente, líder del territorio de Israel. Podés tener muchos años de cristiano. Podés hace mucho tiempo conocer de Dios y hablar de Dios. Pero no significa que tengas una conexión real. Y hoy Dios quiere invitarte a que tengas una conexión real. Estés en el medio del pueblo de Israel o estés allá lejos, donde todos los de alrededor sean distintos, donde nadie crea en Dios. Estés donde estés, Dios sigue siendo Dios, pero además quiere ser tu Dios. Que Dios te bendiga.